La primera etapa de Design Thinking es descubrir. Aquí nos centraremos en entender las necesidades del usuario y aplicar la empatía. Se trata de ponernos en los zapatos del usuario para entender sus necesidades y oportunidades para innovar. Para descubrir es importante concentrarnos en entender quién es el usuario sobre el cual vamos a hacer la investigación. El proceso de diseño centrado en el usuario exige comprender a las personas y cómo utilizan los sistemas en contextos específicos. De esa manera, será posible proveer productos que resuelvan necesidades concretas, así como conseguir la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo. Por ejemplo, si vamos a aplicar Design Thinking para mejorar la experiencia de viaje y espera de una persona en un aeropuerto, entonces tenemos que entender lo siguiente. ¿Quién es ese viajero? ¿Qué hace? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué lo frustra? El proceso centrado en el usuario facilitará la comprensión del viajero y ayudará a realizar hallazgos importantes para una posterior innovación. Para innovar, tenemos que diferenciar pensamientos. El pensamiento del negocio es distinto al pensamiento del diseño. En el primero, se busca una única solución a los problemas existentes, mientras que en el pensamiento del diseño es clave centrarse en el problema para plantear múltiples caminos y diferentes soluciones. A continuación, veremos las 4 técnicas de entendimiento del usuario y su entorno. Matriz de tendencias, mapa de stakeholders, usuario-persona y mapa de empatía. En las técnicas, la idea principal parte de conocer quién es el usuario y cómo es su entorno. Para entender el contexto en el cual se ejecuta la investigación, iniciaremos con esta pregunta. ¿Qué tendencias existen en el entorno? En el ejemplo de los viajeros, podemos observar que hay una tendencia muy fuerte de compra por Internet de boletos aéreos, así como la opción de aerolíneas de bajo costo, low cost. También es importante conocer los actores que intervienen en el sistema. Por ejemplo, en el contexto de los viajeros están incluidos los usuarios, las líneas aéreas, las agencias de viajes, entre otros. Una vez conocido el entorno, crearemos un arquetipo de nuestro usuario. ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? Así tendremos una comprensión más profunda de sus pensamientos, sentimientos y aquello que influye en sus decisiones. Ahora les explicaré la técnica conocida como matriz de tendencias. Esta matriz es una visualización sobre cómo las tendencias y las fuerzas de cambio están ocurriendo en un área y cómo se prevé su evolución. Como ejemplo, pensemos en la banca. En la parte superior horizontal se identifican las columnas lo anterior, lo actual y lo emergente. En la primera columna, de manera vertical, colocamos las áreas que afectan el tema sobre el que estamos trabajando: personas, tecnología, mercado, cultura y negocio. Para completar la matriz, el equipo investigará el entorno. Capturará las observaciones y datos más relevantes y definirá qué hallazgos considera más relevantes para colocarlos en el contexto de la investigación. Si pasamos a leer cada fila, se puede ver que la tendencia en el sector se dirige hacia escenarios digitales. La segunda técnica para aplicar será el mapa de stakeholders, que consiste en identificar los actores claves dentro del proceso de investigación del reto planteado. Por ejemplo, en el desarrollo del proyecto de Open Communities para SaaSmilk, necesitábamos comprender quiénes eran los actores de esta comunidad. Queríamos visualizarlos y clasificarlos para ver qué importancia tendrían dentro de su ecosistema o del sector al que pertenecían. Lo hicimos con la herramienta Stakeholders Maps. Para esta comunidad definimos 3 tipologías de usuario. Los players, color rosa, son los usuarios activos en la comunidad. Los partners, color naranja, son los usuarios que no están en el día a día de la comunidad, pero pese a tener una implicación de segundo grado, son importantes para los players. Para los beavers, color verde, son aquellos quienes, pese a querer conocer qué pasa en la comunidad, no se implican en ella. Para definir bien la plataforma de Open Communities, debíamos empezar por los players, al tratarse de los usuarios más activos y los que iban a ser la atracción de la comunidad. Este mapa en un primer estadio nos sirvió para focalizar la solución a partir del perfil de los usuarios más activos.
¿Cómo creamos un mapa de stakeholders? Realizamos un mapa mental donde colocaremos en primer término todos los actores, empresas u organizaciones que tienen contacto con nuestra empresa, usuario, producto. Trataremos de establecer la proximidad y el contacto con el ente principal, ubicando los actores según un criterio homogéneo, sobre la base de la interacción, la cercanía, la determinación en la toma de decisiones, etc., que nos permita definir y visualizar niveles de relación respecto del ente base, agente principal del estudio, proyecto. El objetivo es entender más profundamente el entorno, con el fin de determinar el arranque de la investigación, incluyendo todos los agentes o entidades cercanos, y de definir un contexto en la concepción de patrones o nuevas oportunidades. En el ejemplo se ven los actores o stakeholders de un periódico, la relación entre ellos. Están primero los editores, quienes se vinculan con los reporteros, y los fotógrafos junto con los publicistas. En el entorno también están los productores, anunciadores y distribuidores, y en un nivel más amplio, las fuentes de información, audiencias y miembros líderes de la comunidad. Ahora utilizaremos la tercera técnica para el descubrimiento del usuario persona. Esta técnica es la creación de un arquetipo de nuestro público objetivo de usuarios según las entrevistas y el trabajo de campo realizado para lograr un conocimiento más personal y profundo. Por ejemplo, en el contexto de viajeros en aeropuerto, podemos tener un arquetipo ejecutivo de negocios, quien viaja de manera frecuente en periodos cortos. Para hacer la definición del usuario persona, se debe trabajar con 4 cuadrantes. En el cuadrante 1 se pueden identificar las características demográficas como edad, sexo, segmento social. En el segundo cuadrante se ubica el escenario contexto donde el usuario actúa. Por ejemplo, el usuario va frecuentemente al supermercado, viaja regularmente, entre otros. En el cuadrante 3 va la definición de necesidades, motivaciones y creencias. Por ejemplo, el viajero necesita conexión a Internet mientras espera el vuelo. Finalmente, en el cuadrante 4 están los objetivos y metas a los que aspira el usuario. Por ejemplo, el usuario quiere llegar a ser vicepresidente de la corporación y trasladarse a vivir a otro país con su familia. En los siguientes slides podremos ver ejemplos de definición de usuarios persona. Un ejemplo de plantillas para mapear un cliente o usuario persona es una plantilla del sitio www.thinkersco.com, la cual presenta un medio para obtener la información para definir al usuario persona. Como vemos en la imagen, el usuario es Raúl. Aquí podemos conocer más de la vida de Raúl, su afición por la cocina, su edad, su profesión, la necesidad de aprender más de cocina. Veamos otro ejemplo de usuario persona que ha sido desarrollado en un software denominado Extensio. Aquí llevamos la información de nuestras 2 diapositivas anteriores a un modelo más específico. Analicemos al usuario Telín Vargas. Ahí observamos sus objetivos, motivaciones, canales preferidos, personalidad, además de sus datos demográficos. Finalmente, reforzamos los conceptos con este ejemplo que tiene como usuaria a Amparo Castro. Observemos que, a diferencia de un modelo tradicional de investigación, notamos un mayor conocimiento de la persona, sus vínculos emocionales, así como sus frustraciones y motivaciones, rasgos de su personalidad, entre otros. Con respecto al caso anterior, tenemos mayor información del usuario, con lo cual podemos conocer más acerca de la persona y dirigir una solución más probable según el arquetipo de la persona. Luego de conocer nuestro arquetipo y entender a los usuarios, revisaremos la última técnica de entendimiento del usuario denominada el mapa de empatía. Herramienta que permite visualizar en profundidad aspectos emocionales y racionales de nuestro usuario al plasmar sus actos y sentimientos. Con dicha técnica, tratamos de entender su punto de vista respecto a una necesidad, problema, producto, servicio. Para completar el mapa de empatía, será necesario realizar visitas a nuestros usuarios definidos como persona. Mediante técnicas de empatía, observación y entrevistas, obtendremos hallazgos con los que completaremos el cuadro.
Es importante meternos en la piel de nuestros usuarios para indagar más en su forma de ser y actuar según cómo son ellos realmente frente a una situación o tema en concreto. Podemos preguntarnos lo siguiente. A. ¿Qué piensa y qué siente? Opiniones y hechos que comunica o que pasan por su cabeza. B. ¿Qué dice y qué hace? Acciones y comportamientos que desarrolla, emociones y sentimientos internos. C. ¿Qué ve y qué oye? Ambas preguntas son cosas o acontecimientos que él mismo aprecia o hechos, datos que le son relatados. Todo ello responde a una situación, problema o necesidad, o bien a lo que atañe a un producto o servicio existente. A partir de los puntos analizados se pueden lograr los esfuerzos y resultados. ¿Cuáles son los esfuerzos que realiza? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuáles son las barreras y obstáculos que enfrenta para obtener lo que desea? ¿Con qué riesgos se tropieza en su camino y cuáles debe asumir? ¿Qué esfuerzos o riesgos no asumirá? ¿Cuáles son los resultados, los beneficios que espera obtener? ¿Cuáles son sus necesidades o deseos reales? ¿Cómo mide el éxito? ¿En función de qué? ¿Cómo podría alcanzar sus objetivos?